vamos a seguir esta manera de ver a San José, ¿no? Padre, en esa visión global de la paternidad, esa visión del Dios creador, que es Padre, y es un Padre bueno, y la bondad significa que se está recreando en la bondad. Solo recordar de que la maldad depende de nosotros, no es de Dios. Hay dos caminos en la vida, el del bien y el del mal, dice el primer catecismo de la Iglesia, la Didache, la doctrina de los 12 apóstoles. Ese catecismo que surge después del llamado Concilio de Jerusalén. Lo más primitivo, dos caminos hay de la vida y el de la muerte, el del bien y el del mal. Elige tú. ¿Por qué? Porque hemos sido creados con dos capacidades que no se pueden renunciar. Jamás. Jamás. Es la esencia de nuestro ser, que va a depender después en nuestro hacer, en nuestros compromisos, en nuestra realidad. Hemos recibido esa capacidad de confiar que la parte espiritual y hemos sido creados para ser libres, que es la parte ética, la parte moral, para ser libres. Santa Teresa le gustaba mucho repetir a sus monjas, a sus comunidades, libres nos quiere el Señor, libres nos quiere el Señor en aquel tiempo, pues figura ahora, libres nos quiere. Son estas dos capacidades. Por eso Dios nos ha creado con esa capacidad de ser libre para elegir. No le echemos la culpa a Dios. Por eso, cuando hablamos de la paternidad de Dios, de la paternidad es la bondad, y solo hay bondad, porque todo lo que hace es bueno. Y tenemos esa aplicación en la figura de San José. Y con una palabra, es el Padre que vela, que cuida, que nos cuida. Pues vamos a entrar en este segundo momento a San José como maestro. Está muy relacionado con la primera. Depende de su paternidad, claro. Porque si es que la vida de familia, de la Sagrada Familia, es una escuela de virtudes. Entonces, pues ahí está, podemos sacarlo todo. Pero vamos a enfocarlo en el sentido, ¿cuál es el magisterio de San José sin haber escrito? Sin haber escrito nada. Ya sabéis que el magisterio, que nace de la experiencia del maestro, nace de una palabra, el magisterio de San José, como en la realidad eclesial de la santidad concreta, que está en personas concretas, en mujeres y hombres que han vivido una experiencia de Dios en primera persona. Hay una palabra que podemos decir que está íntima relacionada con San José como maestro, con el magisterio. ¿Sabéis cuál es la palabra? ¿Sabéis cuál es esa palabra? Experiencia. Experiencia. La experiencia de San José. Bueno, como experiencia podemos definir la experiencia misma si queremos saber qué es esa palabra relacionada con San José como maestro, el magisterio de San José, como esa realidad de haber sentido, conocido, presenciado alguien, algo. Eso puede ser una experiencia. Bueno. También puede ser definido como ese conocimiento de la vida adquirido por circunstancias o situaciones vividas. Esta me convence más. Conocimiento de la vida, racionalizar lo que estamos viviendo. ¿Cuántas cosas estamos viviendo y cuántas cosas se nos pasa de largo? Racionalizar. Racionalizar. O sea, dar sentido a lo que uno está viviendo, bueno o malo. Figuraos en el momento que estamos viviendo. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. La experiencia, yo me quedo con esta definición, pero también puede ser una circunstancia o acontecimiento vivido por una persona, sin más. Pero fijaos que la experiencia no es una cantidad de realidades que puedo vivir, que digo yo, que puedo experimentar. Pues voy a ver esto, total, ¿qué me puede hacerte mal?
no es una acumulación de actos, de acontecimientos, de participar en todo para hacer experiencia. No. Si no te ayuda a racionalizar, a tener conocimiento de lo que estás viviendo, no es experiencia en el sentido estricto de cómo lo queremos enfocar. La importancia de la experiencia en la vida de la persona ha sido una constancia en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia de la salvación. Fijaos que cuando hablamos de historia de la salvación es lo que ocurre cada día de la historia de nuestro tiempo, donde Dios está, donde racionalizamos, donde sabemos que Dios está. Ahí está la historia de la salvación. Ahí está. Y por eso es cuando la persona es consciente que Dios está en la historia. Entonces, si yo racionalizo, o sea, no solo es cuando yo digo, yo confío. A mí me gusta mucho decir, antiguamente, tal vez mi padre era muy devoto del corazón de Jesús y así falleció. Sagrado Corazón, en vos confío. Pues eso era una expresión. A mí me gusta mucho decir, he aprendido mucho, en ti confío, Señor, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Pero si no ha habido un proceso de racionalidad de por qué confío, ¿y a qué me lleva esa confianza? Es difícil tener la experiencia de fe en lo que te está ocurriendo al cabo del día. Es muy difícil. Para mí es muy difícil y lo veo en las personas que conozco, ¿no? Por eso es cuando decimos que es cuando la persona es consciente que Dios está en la historia. La experiencia, entonces podemos decir que es sinónimo, experiencia, antes decíamos velar, cuidar, padre, velar, cuidar. Ahora decimos maestro, experiencia, sabiduría. Sabiduría. El concepto de sabiduría estamos muy, los que somos parte de este mundo occidental, en el mundo occidental, la sabiduría es una adquisición de ideas, de conocimientos, de verdades, pero que perfectamente no podemos hacer experiencia, pero las conocemos. Tengo este título, tengo esta especialización, me especializo en esto, tengo esto. Yo voy más por el sentido oriental, el bíblico, la experiencia, en la Biblia. Ese pensamiento de los libros sapienciales, los últimos, del Antiguo Testamento, el de Job. El de Job. Os recuerdo a Job, ¿no? Un hombre justo, que lo tiene todo en la vida, y por eso le tiene que dar gracias a Dios. Lo tiene todo, el justo. Salud. Iba a simplificar mucho, pero salud, primogenia, hijos, tierras, lo tenía todo. Y lo pierde todo. Lo pierde todo. Tiene experiencia de lo bueno y de la renuncia. ¿Sabéis cuál es la frase donde manifiesta más que es un sabio? Cuando expresa, ya al final del libro de Job, es un libro de la sabiduría, es una catequesis para la vida de toda persona. Antes te conocía de oídas, cuando las cosas me iban bien, pero ahora te conozco de verdad. Esta es la experiencia. Esta es la experiencia, que puede ser lo contrario. Hay personas que en la vida no le ha sonreído nunca. Que puede ser perfectamente que todo le va mal. Yo no sé si conocéis o tenéis la experiencia. Y puede pasar lo contrario, que todo le va mal y de pronto todo le ve bien. Le sonríe la vida, dice. Pues antes te conocía de oídas, diciendo de que lo normal es vivir la bondad de Dios, la bondad que te favorece todo. Pero te conocía de oídas porque es que la vida
me ha maltratado. La vida misma, nadie en particular, pero la vida misma, también personas en concreto. Entonces, antes te conocía de oídas y ahora te conozco de verdad. Es cuando uno racionaliza. La fe, si no se racionaliza, queda una fe superflua, una fe superficial. Por eso es tan importante. Santa Teresa es actual porque ella racionalizó escribiendo toda su vida. Fijaos que sus escritos, según Lázaro Carreter, uno de los grandes académicos, los que hemos aprendido gramática en aquel tiempo de sus libros y de todo, decía que ella inició el lenguaje coloquial. Ella nos está hablando. Santa Teresa es difícil de leer porque nos cuesta escuchar. Es un lenguaje coloquial. Por eso yo muchas veces recomiendo de leerla en voz alta, porque entonces te está hablando. ¿Qué significa? Te está transmitiendo la experiencia. San Juan de la Cruz es otro caso. San Juan de la Cruz acompaña, es un director espiritual. Es un director espiritual que dices, ¿quieres ir por aquí? Pues mira, hace esto, esto, esto y esto. Si quieres. Si no quieres, no pasa nada. Pero en cambio Santa Teresa no, te está transmitiendo todo lo que es ella, todo. Por eso se divierte, dice ella. Pues bien, los libros, tomo el Magisterio de San José, es parte de esos libros sapienciales. En él podemos encontrar toda la sabiduría de Job, de los proverbios, de Eclesiastés, eclesiásticos, sabiduría. Son frutos no por preocupaciones estrictamente religiosas, como tampoco sea de reflexiones filosóficas, sino que es fruto de la experiencia. Es una sabiduría para los sabios que viene de Dios, pero que surge a partir de la experiencia. Yo vivo esta circunstancia y es cuando soy consciente de que Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en esta realidad. Donde la verdadera sabiduría para los libros sapienciales, estos libros, es precisamente el temor de Dios. Cuidado, temor no significa miedo, a Dios, sino es mi necesidad de tener a Dios en mi vida que me rompería si no estuviera Dios en mi vida. Me rompería. Sería un desgraciado. Ese es el temor de Dios, Por eso, San José, ese silencio confiado es porque vivía el temor de Dios. Él había sido formado, educado en el temor de Dios. Cuidado, no es miedo, porque el temor tenemos que tenerlo muy claro. Yo no puedo vivir si no vivo en la presencia de Dios, si no vivo en ese Dios de la historia que es, y yo formo parte de esa historia de la humanidad que para mí es de salvación, porque Dios está. Entonces, el sí de ese silencio confiado de San José parte de este sentido de experiencia y de sabiduría. De sabiduría. Entonces San José, como maestro, podemos decir que nos transmite desde su experiencia de relación con Dios una sabiduría de cómo vivir el temor de Dios. ¿Cómo vivir? Desde la confianza, como experiencia de fe, maestro de la fe. Maestro de la fe. Fe, confianza. Que en un proceso, yo siempre voy con los procesos, o sea, cuando uno va evolucionando en esa confianza, en su experiencia de fe, en su experiencia de Dios, de confiar, ¿qué va descubriendo? Abandono. La radicalidad de vivir en fe como mujeres y hombres confiados es el abandono. ¿Qué hizo San José? Decidme, ¿qué hizo? Como la Virgen María. Pero él lo hizo de un modo silencioso, confiado y se abandonó. Se abandonó. Ahí está. Se abandonó al vacío.
Bueno, pues desde esa confianza como experiencia de fe, de estar atento a su decisión, a su confianza, a su abandono, pues podemos llegar a decir de que San José, fijaos de que todo, que lo transmite mucho la carta del Papa, ¿no?, en todas las citas bíblicas, ¿no?, lo que tuvo el hombre que navegar. Pues desde de huir a Egipto, de nacer donde nació. O sea, si vamos a ver los inicios, la presentación en el templo y de lo que habría después. Y lo que habría después. Lo que tuvo que navegar. San José, ¿sabéis lo que vivió? Como os he dicho, vivió una experiencia, como San Juan de la Cruz la define, de noche. Vivió la noche. Vivió una experiencia de noche. ¿Sabéis lo que es? San Juan de la Cruz define la noche, la fe como una noche. Imaginad, todo se apaga. Todo de aquí se apaga. Todo. No vemos nada. Tenemos que salir. Si eres una persona confiada, irás tranquilo y encontrarás la puerta. Si desconfías, nos podemos matar unos a otros. Si fuéramos aquí una multitud, como ha pasado en tantas realidades. San José vivió la noche, una noche tremenda, porque confió. ¿Y por qué es noche? Noche no es ausencia de luz. En la noche hay muchas luces. Hay muchas luces. Y hemos sido creados incluso para ver en la noche. Otra cosa que no lo practicamos o no lo desarrollamos esa capacidad. Estamos acostumbrados a la luz pública, de los lugares públicos, de los lugares privados y de todo ya, a la luz. Luz, 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 luz. Pero cuando desaparece esa luz, no significa noche para San Juan de la Cruz. Para San Juan de la Cruz, uno vive la noche cuando hay un exceso de luz. Cuando hay un exceso de luz, a que se crea un espacio de oscuridad. Cuando yo te acerco la mano, te la acerco tanto, 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 tanto. Si yo me la acerco, no veo la mano y se va creando un espacio donde no veo nada. Y digo, no veo nada. ¿Ves la mano? No. Pero la mano está muy cerca. Pues San José vivió tanto la presencia de Dios en su familia, en su vida, que vivió esa noche. La noche no es una crisis, la crisis viene después de entender muchas realidades. Por eso, esa oscuridad, podemos decir que San José nos muestra que vivir la noche, vivir en la confianza, vivir en el abandono, es un modo sabio de vivir cada día los acontecimientos de la vida, buenos o malos. También San José ocupa ese lugar que le corresponde. Se dice, a veces uno tiene que oír que es un papel secundario. Pero si secundario significa que no es el protagonista y que no puede faltar para entender el misterio de la encarnación, si no se puede entender, de acuerdo. Si secundario significa que puede desaparecer, que puede no estar, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pensadlo. Como en cualquier escenografía, los papeles secundarios son muy importantes para que resplandezca el primero, el protagonista, que es el niño Dios, que es el Dios adolescente, es el Dios que después empezará la vida pública. Es curioso. Los secundarios, los que ocupan ese papel secundario son imprescindibles. Imprescindibles.
Por eso, entonces me convence si es un papel secundario. Sí, es un papel secundario, porque el protagonista lo tenéis ahí, entre los brazos tiernos de San José, en esta iconografía que expresa perfectamente la paternidad tierna de San José. Pero el protagonista es aquel, el pequeño. Por eso, si es por importancia, como es de segunda categoría, entonces, si es de segunda categoría, no, que puede desaparecer, no estoy de acuerdo. Entonces, el anuncio que se hace a José se da por sueños. En ellos, el ángel del Señor le ordena lo que debe hacer. La expresión, el ángel os decía antes del Señor, es usual en el Antiguo Testamento y representa a Dios mismo. Tiene una verdadera experiencia de Dios, de encuentro con Dios. De encuentro con Dios. ¿Cuál es la sabiduría de San José? ¿Dónde está su magisterio? De la persona que se ha encontrado con Dios. Yo siempre recuerdo de ese famoso relato de un cronista del emperador, de aquel tiempo, del paso del milenio, ¿no? Del primer milenio al segundo, ¿no? Decía al emperador, Su Majestad, o su gracia, como se diría en aquel tiempo, ha conseguido que toda Europa esté bautizada, pero no es cristiana. ¿Quién es el cristiano? ¿Quién es el discípulo de Cristo? El que se encuentra con Dios, el que tiene una experiencia real de encuentro con Jesucristo, con una persona. Por eso el Papa Benedicto XVI, en sus biografías sobre Jesús, daba mucha importancia. No somos la religión del libro. No nos podemos comparar. Ni somos ni mejores ni peores. Somos aquellos que siguen a Jesucristo como persona, no como idea. No porque esté escrito, por una comunidades cristianas, sino que hacemos experiencia del encuentro con Jesucristo, hacemos experiencia del Dios que se hace carne. Y entonces cuando podemos decir que somos cristianos. Entonces sí que somos cristianos. De ahí que creo que tenéis una labor muy importante los que sois catequistas, ¿no? Es favorecer el encuentro. ¿Dónde está la sabiduría? Pues transmitir la experiencia, como lo hizo San José en la familia. Compartir la experiencia. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De que voy a misa? Sí. Sí que voy. Y muy a gusto. ¿Porque soy una persona de oración? Sí. Sí que lo soy. ¿Porque soy una persona que me sé el magisterio de la Iglesia? Sí. Porque no quiero decir tonterías. ¿Pero por qué? Porque lo necesito. Porque lo necesito a partir de mi encuentro con Jesucristo. A partir de ese encuentro con Jesucristo yo necesito ir a la Eucaristía. Yo necesito tratar con el Señor, con Jesucristo, como persona, como amigo, dirá Santa Teresa. Yo necesito saber la tradición de la Iglesia. Lo necesito. Pero es una consecuencia. No es el fin. Por eso, el catequista o lo que estamos transmitiendo, la fe de la Iglesia, que es comunión, es transmitir una experiencia, como lo hizo San José, en familia, en su familia. Bueno, pues por este motivo, tiene una verdadera sabiduría San José, que es ese encuentro directo con Dios, ese encuentro directo con la persona de Jesús, al cual cuidó como padre. Como maestro, San José nos transmite una verdadera experiencia de Dios, sabiduría para saber vivir con Jesús, para conocerlo, amarlo y darlo a conocer. Él facilitó esto. Por eso es maestro también. En Santa Teresa de Jesús es de destacar en una época de su vida, allá ya tenía 39 años, yo no sé si os acordáis en mis tiempos jóvenes,
había un autor muy de moda, Cortés, José Luis Cortés. Y escribió Un señor como Dios manda. A mí me gustaba mucho, ¿no? Transmitía esa frescura, ¿no? Esa frescura, ¿no? de una lectura libre del Evangelio. Pero escribió también sobre Santa Teresa. Tiene un libro, Teresa, la de Jesús. Teresa, la de Jesús. Por deciros una de las florecillas de Santa Teresa, ¿no? Allá en la Encarnación, ella iba andando, pues ya, o sea, también, el monasterio era fruto de un beaterio y todo, de una tradición más abierta. Ya quiso que sus comunidades fueran mucho más recogidas, no con tanta gente que por los pasillos y de todo, de tal. Entonces, pues bueno, vio a un niño. Y entonces el niño le dice, ¿tú quién eres? Dice, Teresa de Jesús. Y le dice Teresa, que no se iba a quedar callada, ¿y tú quién eres? Dice, Jesús de Teresa. Es una de las florecillas. Es una de las florecillas de Santa Teresa, ¿no? Por eso, pero ya por los 39, Cortés decía que Santa Teresa hasta los 40 no era de fiar. No era de fiar. A mí me hace mucha gracia. Mucha gracia porque es una época difícil, ella lo tenía, son sus enfermedades, era muy voluble, le gustaban mucho las relaciones públicas, muy dispersa, se basaba, y además que lo favorecían por su capacidad de relaciones. Pero fijaos de que en ese momento, hay un momento determinado de su madurez, ¿no? En todos los sentidos, que fue el momento. En Santa Teresa se dice que tiene varios momentos de conversión, pero hay uno que hay un antes y un después. Y ella lo atribuye. Le atribuye porque se encomendó a San José. Es curioso. Se encomendó a San José para que le diera la sabiduría de racionalizar el momento que estaba viviendo, de tantos altos y bajos en su vida. Que es normal, altos y bajos, pero que lo viera normal. Porque el que vive así la vida espiritual pasa como el corazón, que está muerto. El que vive así, vamos, que no me lo creo. Sino ella, claro, una mujer que quería comerse el mundo, una mujer que ante las dificultades se crecía, una mujer que se le salían problemas por todas partes en sus fundaciones, pero eso fue después. Pero ¿de dónde nace toda esa fuerza? Esa fuerza de donde veía esa seguridad, esa confianza. ¿De dónde nacía? Se dice mucho de este momento. Por decir, esa confianza tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que ella tenía, incluso para escribir, en aquel tiempo. Fijaos de que el primer libro, la autobiografía, estuvo en la Inquisición y ella sufría muchísimo que estuviera en la Inquisición. Y ella murió sin volver su libro a sus manos. Después el rey Felipe II lo cogió y se lo llevó al Escorial y gracias a eso lo tenemos. Está allí en el Escorial, en la biblioteca del Escorial, con otra copia de la primera redacción del Camino de Perfección. Pero fijaos de que ella vivió siempre con esas dificultades. ¿De dónde nace todo eso? ¿De dónde nace esa seguridad cuando decía, madre, el concejo no nos deja fundar, es que hay unos estudiantes viviendo, es que están las fiestas, es que han dado esto muy fácil y mira, no nos deja. No, en Toledo, el arzobispo quería que fundáramos y lo han metido a la cárcel. Y ahora hay un gobernador eclesiástico que la Inquisición lo ha metido. Ahora el gobernador no nos deja, dificultades por todas partes. ¿Sabéis lo que decía ella? El demonio está por medio, vamos a por él. Lo normal hubiera dicho, madre mía, esto significa que Dios no quiere. Eso es un voluntarismo, ¿eh? Es muy facilón eso. Ella no. ¿De dónde nacía todo eso? ¿De dónde? Y ella estaba convencida de que había sido por medio de ese encomendarse a San José, a la sabiduría de San José, a racionalizar lo que tenía que vivir, de convencerse de que sus altos y bajos
en la fe, en todo, dependía de una realidad. Y la voy a leer. Me encanta compartirla. En el capítulo 9 del libro de su autobiografía, dice: pues ya andaba mi alma cansada de ser buena. Es el cansancio de los buenos. Y aunque quería, no le daban descansar las ruines costumbres que tenía. Figuraos qué ruines. Acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que había traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y devota, que mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí, de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojóme a él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole que fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Tuvo un impacto, tuvo un encuentro. Esa imagen favoreció un encuentro personal interior. Ten en cuenta que Santa Teresa no fue una visionaria. Si hubiera sido una visionaria, hubiera terminado en la hoguera. Era una visionaria intelectual, esas visiones las tiene dentro. Pero esto es mucho más profundo incluso. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo, ¿por qué? Porque racionalizó el sufrimiento de la pasión de Cristo, el Cristo muy llagado, que es un Cristo de la columna, pintado, ahí está. Entonces, fijaos, ¿no? Mas esta postrera vez de esta imagen, fijaos, se había visto esas imágenes, estamos en la época de la imaginería. Tantas imágenes, además, ahí era mucho de imágenes. Ella siempre llevaba un San José o el niño, ella siempre iba acompañada, porque le costaba mucho traer la presencia de Dios en su vida y se valía mucho de las imágenes. Ella decía que me costaba tener esculpido a Dios en el alma, en mi corazón. Le costaba mucho vivir la presencia de Dios. Pero a partir de este momento, de ese encuentro con ese cuadro, lo que le provocó, de no haberle correspondido, racionalizó todo lo que estaba viviendo con ese encuentro. Mas esta postrera vez, diciendo, he tenido tantas, pero esta tenía que ser. Dice, de esta imagen que digo, me parece me aprovechó más, porque estaba ya muy desconfiada de mí. Es una de las realidades. Cuando uno está cansado, empieza a desconfiar de uno mismo y de todo el mundo. La desconfianza. Es todo lo contrario a la confianza, como es normal. Por eso las personas desconfiadas, su fe no pueden madurar, no pueden progresar. Las personas desconfiadas se tienen que plantear muy seriamente. Tal vez hay muchos cansancios en su vida, ¿no? Por eso dice, me aprovecha porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Es lo único que le queda. El estar. Es confiar, pero llegará un momento incluso desconfiará de Dios. ¿Por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué, Dios? ¿Ya empiezas a desconfiar? ¿Empiezas ya? Llega ese momento también. Y es entonces cuando parece, le dije, ahí tenemos a Santa Teresa. Santa Teresa, ahí la tenemos esa mujer. Cuando le dice, paréceme, le dije entonces que no me había de levantar de allí, de aquí no me levanto, dice, hasta que hiciese lo que le suplicaba. De aquí no me levantas si no me arreglas. De aquí no me levanto si no salgo de aquí convertida, por decirlo, para entendernos. Creo cierto me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde entonces. Este es el tipo de conversión sobre los 39, 40 años en Santa Teresa. Es decir, en esa conversión que se encomendó a San José y a la Virgen, se pudieron consolidar los fundamentos de su vida como mujer, como consagrada, habiendo indecisiones, bajones, y es cuando realiza su determinada determinación. Pase lo que pase, yo continúo. Yo sigo hacia adelante. Esa es
se encontró ese camino, y para ella, el camino, nunca mejor dicho, es ese encuentro con Jesucristo. Esa es la fortaleza del creyente. Es la fortaleza de nuestra vida como cristianos, como discípulos de Cristo. Cuando tenemos ese encuentro con una persona que es Jesucristo, no con una idea, no con una serie de actividades que tarde o temprano te van a cansar, o de personas que han influido en una vida de uno, que tarde o temprano desaparecen o te defraudan. Pero cuando como le pasó a ella, pero cuando se encuentra, cuando se le provocó esa imagen del Cristo muy llagado en ella, ese encuentro, todo lo vio de distinta manera. Pues bien, decisivo será el encuentro con Cristo muy llagado, debiéndoselo y agradecida tanto a la Virgen como a San José. A este dirá ella: este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Yo lo sentía como un maestro. Sí, San José, este hombre fue capaz de lo que fue capaz de ser padre del Dios hecho carne, del niño Dios y de una virgen, de María. ¿Yo por qué no puedo ser? ¿Por qué yo no puedo confiar? ¿Por qué no puedo tener esa fortaleza? Pues allí tenemos. Y donde esta experiencia de estar se hace práctica, de estar con esa seguridad, con esa confianza, con ese abandono que vivió San José y que Santa Teresa lo tenía, estaba muy convencida de ello. Se hace práctica con la fundación, su primera fundación, que encomendó a San José, teniendo ya 45, 47 años. Ella murió con 62. Es la época de fundaciones. Ten en cuenta, y esto lo digo así porque Santa Teresa sigue viva, y eso se demuestra. El Papa mismo lo menciona aquí, en la primera imagen del Dios amado, la menciona como Santa Teresa, y en tantos lugares, ¿no? Sigue estando actual, ¿no? Una mujer del siglo XVI. Uno no se lo explica. Yo tuve la oportunidad de estar encargado del 5º centenario de Santa Teresa durante un tiempo. Después me fui a África, o me ofrecí para ir, me cogieron la palabra, pero veía cómo se abrían todas las puertas, pero de todo el mundo, no solo eclesiales o creyentes, no, de todo tipo. Fue declarada de interés, el 5º centenario de interés público por las Cortes Españolas por unanimidad. A ver cuándo se consigue eso. Por unanimidad. Entonces, por eso, ella, cuando funda San José, en contra de todo el mundo, pero dice, hay que fundarlo sea como sea, se lo encomienda a la persona que lo había pasado peor en la historia de la vida de Jesús, en la historia de su familia. Se encomienda a él, a esos 45, 47 años, entrando en su vida mística incluso. Ella tiene esas visiones interiores, esas visiones, siendo el mismo Cristo que le intima que funde el primer Carmelo, dirá ella en vida, en su autobiografía, en la que estuvo la Inquisición y después se lo llevó Felipe II, ¿no? En su autobiografía, en el capítulo 32, dice: «Hacióme grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él y que se llamase San José y que a la una puerta nos guardaría él, San José, padre que cuida, pero ella, como tiene la experiencia, lo hace convencida. O sea, de ahí nace esa seguridad. Y Nuestra Señora la otra, una puerta a San José y otra a la Virgen. O sea, está garantizada la cosa, no hace falta alarma. Yo me acuerdo, y esto, entenderme que esto hay que verlo desde esa dimensión de fe, ¿no? Yo me acuerdo que una de las veces que fui a Costa de Marfil, de las muchas veces que he ido, y allí tenemos un orfanato de niñas, de máxima exclusión, y los llevan las Carmelitas Teresas de San José, aunque nosotros somos los que gestionamos todo, y con ellas y de todo, ¿no? Y en su casa,
tuvo un periodo de tiempo de que, entendedme, que entraban los ladrones y les robaban muchísimo. Es muy raro allí, porque tienen mucho respeto a las religiosas, muchísimo, muchísimo. Las consideran madres, porque están en todo. Pero claro, cuando hay una guerra, cuando se drogan, cuando beben, pierden el control. Entonces robaban mucho y una vez incluso pegaron a las monjas, a las hermanas, a una en particular. Y yo digo, esto hay que solucionarlo. Y no hablé con el presidente, ni con el capitán de la gendarmería. Otra cosa porque, vamos, no hubiera llegado. Les llevé un San José. Oye, que no hubo más. Y no ha habido más. Y han pasado más de 10 años. Yo lo vivo desde la fe, desde esa confianza. Pero, digo, es que os falta San José. Parece mentira. Pero las pobrecicas es que viven con una pobreza y una austeridad tremenda. No tienen ni para un San José. Les llevé de aquí de España un San José bien grande, hermoso así, de grande. Digo, para que sea grande, para que os defienda. Por eso, no estamos hablando aquí ni de misticismos, los sismos, ni de supersticiones, ni nada, sino de esa experiencia que se hace sabiduría, que se hace para ganas de compartir, que da seguridad, que confronta muchas veces a las personas y a nosotros mismos, ¿no? Por eso ella estaba segura de que como padre y maestro, o sea, como hombre de experiencia, como un sabio, como un justo, podía estar a una puerta y otra puerta a ella, protegido el convento. Como maestro de oración incluso lo tendrá ella. Pues dejó de creer en la oración supersticiosa. Ella tuvo, a partir de su conversión, de esa oración que negociamos con Dios, ¿no? Yo hago esto y tú me das esto. Yo rezo tantos Padres Nuestros y todo solucionado. Para mí, para mi familia, para todo. Ella dejó de creer en este tipo de oración. Sí. Y es cuando descubre como intercesor para este tipo nuevo de oración a partir de la conversión, por experiencia, y lo aconseja a San José para la oración. Dirá ella, capítulo 6, número 6. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Voy a decir, pues vaya, pero es que es desde la experiencia. Es que ha racionalizado lo que le está pasando. Por eso, el sentido de que se dice, estamos haciendo el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia, que significa que es padre y maestro de la misma Iglesia, de nosotros, que somos esa Iglesia. Por eso dice, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha dado Dios por medio de este bienaventurado santo. Me ha dado Dios, no San José. Los santos no dan nada, No dan nada. No porque sean tacaños. Es que no pueden. Es cuando me piden, dame un euro, pues es que no llevo nunca dinero. Es que no lo tengo. Entonces, por eso, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya... Me gusta repetir porque para no perder el hilo, ¿no? Que haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha dado Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, experiencia, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad a este glorioso santo. Tengo experiencia, eso lo escribe ella, esta palabra la escribe ella, experiencia, parece que está de moda. No, no, está dentro de la tradición de la Iglesia, la experiencia. Os recuerdo que Santa Teresa es doctora y el año pasado se cumplió el 50 aniversario de su proclamación como doctora. Que por cierto, sabéis que
Cuando fue presentado por el Papa Pablo VI al Colegio Cardenalicio, en junio suspendió, no le dejaron. Después hizo una comisión de teólogos de máxima autoridad y en septiembre aprobó, le hicieron doctora. Por eso dice que es la patrona de los que suspenden y aprueban en septiembre. Es que, o sea, estamos dentro del doctorado. Y os recuerdo que no hay más de 35 o 36 doctores en la Iglesia, de los miles y miles y miles de santos que hay, o de personas reconocidas. Por eso dice, tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, es que dependía. Jesús dependía de él, como de la Virgen, como madre. Es que dependía, sujeto en la tierra, que como tenía el nombre de padre, siendo ayo, le podía mandar. Así en el cielo hace cuanto le pide. Si la tierra le obedecía, si yo le pido a San José, en el cielo le va a hacer caso. Estaba totalmente confiada en esto. Estaba total y hacía experiencia. Por eso, o sea, estamos hablando en un lenguaje que tal vez puede parecer así como un poquito de devoción, de tal, pero es que estamos hablando de Santa Teresa, por Dios, que radicaliza el Evangelio, de ir a lo máximo, al encuentro con Jesucristo, y al encuentro con Jesucristo para descubrir al crucificado. Y descubriendo el crucificado va a depender tu estado de ánimo del resucitado. Es que esa es toda su línea. Estamos hablando de este sentido de la vida. ¿Y necesita San José? Necesita San José. Si le hace caso, si le hacía caso aquí en la tierra, pues tiene que hacerlo en el cielo. Por eso, para ella es maestro de oración. Maestro. No es porque tengamos la noticia, tal vez las florecillas o las tradiciones áureas, ¿no?, de la vida de San José, que se ha escrito tanto. Hay una revista, nosotros tenemos una revista que se llama Estudios Josefinos, figuraos, de todo lo que se ha dicho de San José, que es muchísimo a lo largo de la historia. Pero si vamos a lo esencial, es una experiencia de paternidad y de sabiduría. Y es entonces lo propone como maestro, por eso maestro en la oración, y empieza a difundirlo con la autoridad. ¿Con qué autoridad? De la experiencia. Lo tengo por experiencia, os he dicho antes. E incluso diría, esto han visto algunas personas a quien yo decía se encomendasen a él, también por experiencia, otra vez. Y aún hay muchas que le son devotas de nuevo, experimentando otra vez esta verdad. Esa es la fuerza de la sabiduría de Santa Teresa. Es la fuerza de la sabiduría de la Iglesia, la experiencia. La experiencia, el ser consciente de lo que estoy viviendo. Ser consciente, racionalizar. No tengamos miedo de pensar, no tengamos miedo de buscar el porqué. De todas nuestras realidades, de todas nuestras miserias, de todos nuestros éxitos, el porqué. Ella encomienda a San José, por experiencia. Y termino. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia, otra vez, que tengo de los bienes que alcanza de Dios, La comunión de los santos, esta iglesia que nosotros formamos, es la iglesia de la tierra, ¿no? La iglesia peregrina, la que se llamaba militante, ahora es mucho más, un lenguaje mucho menos agresivo, ¿no? Esa iglesia peregrina no está completa. La iglesia está la triunfante que se decía en aquel tiempo. La iglesia celeste, es la comunión que tenemos. Todos, esta es la iglesia. Pues bien, para ella
Para ella, precisamente, San José ocupa un primerísimo lugar de esa iglesia de comunión. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud. San José, como maestro, aprovechada, te ayuda a descubrir tus capacidades para vivir en esa iglesia doméstica, para vivir tu entorno familiar, para vivir en tu trabajo. Es curioso. Enseñador de virtudes, dirá ella. Ese magisterio. La virtud como capacidades. Las virtudes, según Santo Tomás de Aquino, son las capacidades que Dios te ha dado. Otra cosa es que las descubras o las pongas en práctica. Pero es la capacidad que Dios te ha dado. Venga, pues para ella ayuda mucho tener esta confianza en este santo, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréceme algunos años que cada año, en su día, dice, es que va más, va probando y como ve que le va bien, pues se encomienda más. Y encima lo reparte, dice, paréceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida, la petición él la endereza para más bien mío. Hasta llega en eso. Digo un chascarrillo, ¿no? Así ya termino con esto, ¿no? Tenemos nosotros un fraile muy devoto a San José, muy devoto. Es un santico, o sea, es una persona muy sencilla, toda una vida, pues en la cocina, en la limpieza, en la portería, muy sencillo, muy sencillo. Y no es muy mayor, ¿no? Así todo, muy sencillo. Pues era jovencillo, recién entrado, siempre ha sido muy devoto, y cuando vino el Papa a Valencia, en el encuentro de las familias, hubo unas nubes que decían que iba a llover. Dice, ¡ay, Dios mío, que me quedo yo sin ver al Papa! Y a mí había conseguido de verlo en primera fila. Yo no sé cómo lo había conseguido. No lo conseguí yo, que era provincial, era superior mayor, y lo había conseguido él. ¿Y sabéis lo que hizo? Puso San José en medio del patio. Dice, pues te vas a mojar. Como llueva te mojas. Después hubo un sol tremendo, pero bueno, no fue por eso, pero son esos chacarrillos, esas florecillas que nos ayudan a simplificar la realidad. Porque el A1 más 1 no siempre es 2. No siempre es 2 en la vida cuando uno se encuentra con Jesús. No siempre son 2. Cuando racionaliza las cosas, entre el 1 y el 2 y el 3 hay mucha distancia a veces. No sé si me entendéis o me explico. Bueno, pues, si os parece, vamos a tener 10 minutos. Tenéis la otra parte, solo 10 minutos, y ya terminamos en hora. 5. La parte siguiente, que está al contrario de la carta del Papa Francisco sobre San José, y ahí tenéis para ahora, para meditar, para tener esta palabra. Dios, de velar, cuidar, experiencia, sabiduría. Vamos a tener de silencio. Yo no voy a decir nada esta vez. Que nos quede el valor del silencio, de ese silencio confiado, de que esa confianza nos pueda ayudar y que el protagonista aquí no es San José, es el niño. San José está ahí. Podemos o no estar en comunión. Podemos estar o no ser devotos de San José, pero él está ahí. Por eso la Iglesia lo ha puesto como patrono, como padre y maestro de la fe. Vamos a estar esos 5 minutos de silencio, de interiorización, y terminamos con la oración a San José.